Les quiero contar un poco algo sobre mi historia. Y empieza allá lejos y hace tiempo, trabajando en empresas grandes, Shell, Laser, Santander. Mi último patrón, Santander, me mandaba a Latinoamérica a entender los proyectos que tenía en la región. Se compraba un banco, se fusionaba con tiendas Zara, se compraba un poquito de tiendas Zara, Santander. Estaba bueno, era muy variado, pero en un momento me dicen: Diego, te tenés que ir a vivir a Chile o a España. Porque los puestos regionales, yo trabajaba en un puesto regional, se tenían que despegar de la Argentina. Venía la crisis 2001. Entonces me querían salvar el pescuezo a mí, pero yo en ese momento no decidí ni irme ni a Chile ni a España. Estaba casado con mi hija Sofi recién nacida y no era que agarraba mis petates y me iba así de simple a otro país. Entonces decidí quedarme en la Argentina. No era porque estaba muy patriota en ese momento, pero sentía que no era el proyecto para mí y decidí aportar a otro mundo. En vez de trabajar con grandes proyectos, trabajar con emprendimientos. Y me paré en el mundo de industrias creativas, emprendimientos de industrias creativas. Estamos hablando un poquito antes del 2001. ¿Y qué pasó? Hice 2 o 3 cosas para poder encaminar este proceso de trabajar con emprendedores de industrias creativas. Uno, me preparé. Y una de las cosas con las que empecé a encontrarme es temas como la posibilidad de un emprendedor creativo de ponerle precio a sus cosas, ¿sí? Que existían temas como siempre: quiero vender esto, pero no quiero, que era como un tironeo, ¿sí? Se ríen algunos porque es como, o nadie me entiende. Entonces, una de las cosas que hice, me fui a Nueva York y me capacité en un posgrado que era interesante. Gente de Norteamérica, muy interesante los títulos que le ponen. Era Armado de Emprendimientos Creativos para gente que no viene de los números. Está buenísimo. Se suponía que nos iban a enseñar a cómo lidiar con creativos. Entonces, el docente, éramos 10 personas. Una persona que le daba servicios de diseño a todo Estados Unidos, una persona de Christie's, la empresa de subastas de arte, otra persona de Sotheby's también, que lidiaban con un montón de artistas, yo que iba a entrar al mundo de los emprendedores creativos y que iba a empezar a lidiar con... Y a todos, y había 3 o 4 personas más, nos enseñaban cómo lidiar con emprendedores creativos. Y el docente decía: si viene un emprendedor o un artista, le decía al de Christie's, y no sabe ponerle precio, vos tenés que hacer así. Si la persona viene y dice, nadie me entiende, vos tenés que hacerle así. ¿Qué está diciendo? No te enganches con la problemática del otro. Eso significaba que de alguna forma nos estaban enseñando, y a mí me dieron letra para estos 15 años de trabajo con emprendedores, en no ser condescendiente y decirles lo mismo a ustedes. Si no pueden ponerle precio, van a tener que apurarse, porque si se quieren dedicar a eso, es la única forma. Si nadie los entiende, van a tener que hacer algo, porque el problema lo tienen ustedes. Entonces, perdonen que me ponga en dificilongo, pero ese es el desafío, poder entender que más allá muchos van a poder contar y van a decir sus recomendaciones sobre esto. Lo que más quería contarles es un tema desafiante, pero no hay otra. Es importantísimo que ustedes puedan entender su creatividad puesta en un precio, su creatividad puesta en un valor realmente concreto. ¿Qué empezó a pasar? Yo trabajé 5 o 6 meses armando un método y empecé con los primeros proyectos en el 2002. Y ahora yo trabajo en Buenos Aires con 200 emprendimientos que me pagan para que yo trabaje con ellos y viajo casi todas las semanas a algún país limítrofe o al interior a seguir trabajando. Y me encuentro ya después de un historial de más o menos 4.000 emprendimientos trabajados, que es un tocazo, ¿sí? Es mucho, con esta problemática que se sigue repitiendo y yo no la coopero. Yo ayudo a decirle, lo mejor que puedo hacer con vos es: tenés que ponerle precio a esa creatividad, y si no lo podés hacer vos, vas a tener que encontrar quién te ayuda a hacerlo, porque si no, somos
300 personas diciendo no le puedo poner precio o nadie me entiende y no hacemos nada, ¿sí? Entonces, el desafío es rápido entender que si no podemos, nadie tiene que resolverlo solo. Para eso se trabaja en redes, se trabaja en comunidad, hay gente que puede estar ayudando a poder cooperar con eso. Ese docente me tiró elementos para que yo 15 años esté una vez por semana o por día siendo así, porque pienso y estoy convencido que es lo mejor que puedo hacer por esa otra persona, ¿sí? Ahora, tengo mi postura, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hablar sobre qué es creatividad, qué es ponerle precio a la creatividad, pero sí podemos decir que uno de los desafíos es la construcción de identidad, un cuento individual, cada uno de nosotros, que nos hace sueltos, livianos. Si me vuelvo budista, soy un liviano que puedo ponerle precio a cualquier cosa y puedo hacer cualquier cosa porque es superior a lo que estoy haciendo. Esa identidad no me ata a indumentaria, a diseño, me pone en idea de concepto y de ahí poder caminar. Y ahí puedo ponerle precio mejor. Me di cuenta que no respiré. Pero bueno, así es la cosa. Yo ahora seguramente voy a volver después, si alguien quiere hacer algún comentario o los dejé caput, pero prefiero que vayamos pasando el micrófono y si alguien después quiere hacer un comentario, ¿sí? Lo sigo, ¿ok? Buenas tardes. Bueno, mi intento de aporte va a ser peligrosamente catedrático. Vamos a ver si funciona. 3 preguntas. Yo me obsesioné con las 3 preguntas y traté de analizarlas, investigarlas y ver qué podía haber atrás. ¿Cuánto vale mi creatividad? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto lo pagan? La tercera me llamó la atención. Pero empecemos por la primera. Creatividad, palabra clave para indagar un poco en esa primera pregunta. ¿Qué significa creatividad? ¿De qué estamos hablando con creatividad? A mí personalmente, cuando hablamos de números y me obsesioné en este tema, me preocupa mucho la palabra creatividad, puede generar mucha confusión, la generan los clientes, genera debates peligrosos de ¿y cómo sé que lo que vas a hacer me va a gustar? Términos en lo que es empresas brindadoras de servicio, términos, formas de diálogo que no tendrían que ser las correctas. Cuando la realidad, lo que nosotros, creatividad tendríamos que entender por creatividad, que es crear la solución. Lo que nosotros vendemos son soluciones a problemas concretos. Por ende, palabras como innovación, palabras como transgresión, intuición, originalidad, son muy peligrosas, confunden mucho. Puede ser que la solución requiera de alguna de esas palabras, pero puede ser que no requiera absolutamente de ninguna de ellas. Y no por ello no deja de ser solución y no nos deberían pagar. Por ende, esa primera pregunta me sirve para focalizarme en no conviene en estos términos hablar tanto de creatividad, sino en lo que yo le estoy realmente ofreciendo al cliente, qué es lo que está comprando de mí. Y nos compran la solución. La solución se tendría que arribar a la solución a través de un método, más allá de que el gráfico pueda ser cuestionable, bueno, por suerte no lo ve mucho, no importa, sirvió como ejemplo nada más. No hay tanto analizado acerca de metodología en la resolución de problemas de diseño. Gráficos hay muchísimos, más lindos, más feos, este era el que más me convenció, pero definitivamente la solución requiere de un método para arribar a esa solución. Me voy a la segunda pregunta, ¿cuánto cobro? Y justamente cobro por esa solución, y esa solución, arribo a esa solución a partir de un conocimiento adquirido y continuamente reconstruido por el método antes mencionado, un tiempo aplicado para llegar a esa solución y una estructura puesta en juego. Como le dije, iba a ser catedrático y medio estructurado para ver este tema, es mi perfil definitivamente. Me gusta tratar de entender realmente qué hay atrás
de esa factura que uno le pasa al cliente y el cliente dice, yo no te puedo pagar esto ni mamado, bueno, ¿por qué no me lo puede pagar? Con eso nos estaríamos yendo a la tercera pregunta, pero, y sí, vamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cuánto lo pagan? A mí me genera un signo de interrogación tremenda. Las profesiones de diseño, las profesiones creativas deben ser las únicas profesiones donde el cliente determina cuánto nos van a pagar. No hay ningún otro ámbito en todo el mundo donde el cliente diga, yo por esto pago tanto. Y no es producto del cliente hacer catarsis y echarle la culpa al cliente, no es la solución. El cliente en esto no tiene ninguna culpa, sino que estas cosas suceden porque nosotros le permitimos, le dimos ese espacio al cliente. Por ende, ¿cuánto lo pagan? Es una pregunta que la tendríamos que quitar por completo. El cliente paga lo que nosotros, si puede, si no puede pagar lo que nosotros le pasamos, quizás no sea nuestro cliente, pero no determina él el valor. Y esto es la solución, el resultado de todas de esa última pregunta fundamentalmente. Hoy en día el Facebook de diseñadores está inundado de gráfica haciendo catarsis por todo lo que nos pasa y la realidad es que esto tendría que tener un límite porque llegado a un punto se puede convertir en costumbre, ya es gran parte costumbre y es muy pero muy peligroso. Yo la pregunta la formularía así: ¿cuál es el valor de mi servicio? Y una posible respuesta, bastante técnica en todo caso, es me pagan por una estructura puesta en juego. Entender esa estructura debería ser clave para nosotros, que se divide por un tiempo puesto en juego, donde indudablemente el tiempo clave es el tiempo que estamos generando rentabilidad cuando estamos trabajando para un cliente. Bueno, ese sería el factor. Eso nos da un valor a la estructura y, insisto, iba a ser bastante técnico. Entender, y esto la palabra me parece clave porque no tenemos la menor idea de qué es un punto de equilibrio, no tenemos la menor idea de dónde nos paramos con nuestras economías, pero queremos cobrar un trabajo. Si no sabemos dónde están esos puntos, dónde ganamos, dónde perdemos plata, hacer una factura es suicida. Es algo que nos termina superando, a lo cual le tendríamos que sumar una ganancia y tampoco entendemos. Si no entendemos dónde estamos parados, dónde ganamos, dónde perdemos, obviamente entender el concepto de ganancia no nos es fácil. Entonces tenemos infinidad de estudios de diseño que consideran que la ganancia es el sueldo. Entonces hacen todo el esfuerzo que hacen día a día y sabemos de qué estamos hablando, enorme cantidad de horas de trabajo, sábados, domingos, peleas conyugales por ritmos que no se sustentan para nada frente a ingresos de plata que no lo justifican. No tenemos la menor idea de qué es ganar, qué es perder, dónde está nuestro punto de equilibrio. Por ende, no sabemos qué está pasando con nuestras economías. Por último, eso tendría que dar, esto es una visión muy particular, que es que realmente las empresas de servicio cobran por su tiempo, nos tendría que dar un valor de hora. Sin embargo, o sea, no sin embargo, sino como dato clave, estos son datos que recabé en su momento en una investigación de mercado con bastante cobertura en el mundo del diseño. El 95% de quienes estudian diseño en todos los diseños proyecta su futuro laboral como profesionales independientes. O sea, todos queremos tener una empresa, todos vamos a ser, más allá de diseñadores, empresarios de diseño, todos vamos a tener que facturar, todos vamos a tener que hacer que nuestra empresa viva y gane, pero no tenemos la menor idea de cómo. Por un lado, porque podríamos decir que parece existir una especie de ADN del diseñador, características muy similares por las cuales de alguna manera a todos nos gusta la gráfica, obviamente, lo visual, lo estético, los colores, las tipografías en algunos casos, no el Excel. Salimos corriendo de una pantalla de Excel. Bien, nos tendríamos que desanar rápido, darnos cuenta rápido que si vamos a ser empresarios de diseño, y cuando digo empresarios es
una estructura unipersonal, estoy yo solito en el living de mi casa o en la casa de mis padres. Ya soy de alguna manera un emprendedor, llamemos, para no ponerle una palabra tan dura como empresario. Tenemos que amigarnos a este tipo de mundo de los negocios que no queremos. Y la mala noticia es que ese ADN es compartido con quienes nos enseñan, por lo cual si es una incapacidad innata, también lo es adquirida, o sea, no la adquirimos y la deficiencia sigue, y tenemos mercados con 50 años de vida profesional donde el tema del presupuesto, el tema de adjudicarle valor a nuestro servicio sigue siendo un tremendo conflicto. Esto sería como somos, de alguna manera. A su vez, nadie nos dijo, pero un 56, un número muy preciso. Vamos a hacer un poquito, si no parece, ¿de dónde obtuviste ese número? De un 50, un 60% del tiempo que estamos trabajando en nuestros estudios estamos dedicados a tareas de gestión. Sin embargo, estudiamos para diseñar. Y esas tareas de gestión tienen adjudicado solo un 5%, ese dato es bastante preciso, de capacitación en las casas de estudio. Por lo cual nos capacitamos un 5% para un casi 60% de lo que vamos a hacer. Y ahí tenemos un siguiente conflicto importante. Por ende, y esto viene pasando desde hace años, un porcentaje significativo de nuestro mercado está conformado por estudios que no saben presupuestar. Nunca di una charla tan leída, perdonen, sé que es medio odioso, pero bueno, siendo tan corta terminó siendo casi leída. No saben presupuestar, no saben delegar, no planifican estrategias, no tienen objetivos, no conceptualizan un servicio, no conocen el concepto de ganancia ya mencionado, no reconocen el mercado al cual le trabajan. El mercado es todo el mundo y todo el mundo es sinónimo de nada, no pueden conocerlo. Y esto ni hablemos, no sistematizan procesos, y cada vez que lo digo me sale un poco de piel de gallina porque mi exmujer en su momento, analista de sistemas, me dijo: tu problema es que no sistematizas procesos. En aquel momento salté con la bandera de la creatividad, le salté encima y le dije: vos porque sos una aburrida que decidió estudiar sistemas, lo mío es pura creatividad. Bueno, no pasó mucho tiempo para darme cuenta que tenía razón. No tenía metodología de trabajo y eso lo pagaba y muy caro. Y no sabemos vender, es más, la palabra venta la vemos como odiosa, peligrosa y hasta algo que ensucia nuestra profesión, porque el diseño parece ser algo tan noble que si nos vamos a dedicar a vender, se nos va abajo todo. Eso es un camino directo a la frustración. Puede pasar mucho poco tiempo, lo mejor es que pase poco, así cambiamos rumbos, pero no pasa mucho tiempo para que aparezca la frustración. La frustración deriva en insultar continuamente al cliente y echarle la culpa de todo a él. Y entonces vuelve la catarsis en las redes sociales. Y en vez de resolver por qué no tenemos cuál es nuestro valor, decidimos que detectamos que el diseño está visto como algo gratuito porque a nosotros nos gusta diseñar, entonces todos nos piden diseños gratuitos. Está claro, siempre vamos a tener algún amigo que nos pide un loguito porque el diseño se pide en diminutivo. Sin embargo, nunca vamos a poder pedir que alguien nos dé una mano con un divorcito. Perdón, hace mucho me separé, esto no es que lo tenga a flor de piel, solo me sale el ejemplo. Porque los divorcios son tremendos divorcios, son complicadísimos. Y aunque el abogado sea un amigo íntimo, no es un divorcito, jamás. El 24, muchos días se festeja el Día del Diseñador, cada vez más. Uno ya no sabe cuántos días y por qué se festeja el Día del Diseñador, pero acá en la Argentina el 24 de octubre se lo suele festejar. Y la realidad es que todas las tarjetas de festejo son puteando al cliente. Y dice: ¿cómo puede ser que una profesión se la pase festejando su día, insultando a aquel que le da de vivir? Algo está mal, algo tenemos que cambiar. Si yo fuese amigo de un cirujano y viese que en su Facebook todos los cirujanos festejan su día insultando al paciente, diciendo: ¿cómo se me vino a morir este tipo en el quirófano, por Dios? Y yo no querría operarme del vamos. Bueno, no sé cuántos quieren que un diseñador les trabaje con esto. Y hacemos catarsis de todo, de los pedidos, no entendiendo que hay conflictos por detrás que tenemos que solucionar nosotros. Y tenemos que enfrentar que
en una vidriera en plena calle, una casa de fotocopias hable de branding, de packaging, de identidad corporativa. Nosotros mismos nos confundimos con programas gráficos. Tenemos una tremenda confusión y esto no lleva a nada. Por ende, el origen de nuestras deficiencias está en nosotros mismos. Tienen que ver con esa forma de ser y eso es lo que tenemos que cambiar en forma urgente. Tendríamos que estar un poquito más así. Bueno, espero que haya servido, espero no haberme pasado con mi intención catedrática y paso la posta. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cuánta gente que hay? ¿Se escucha? Yo no escucho nada. Bueno, yo no soy diseñador, así que, primer punto. Soy periodista, soy comunicador. Cuando tengo un ratito libre por ahí, soy estandapero. Así que por ahí, si nos aburrimos, yo los voy a aburrir un poco más y hago algún stand-up. Pero bueno, al margen de todo, yo creo que este tema de la creatividad, en principio es una palabra como muy amplia, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, lo que yo hago es creativo, lo que yo hago no es creativo. Pero principalmente con este tema de, bueno, creatividad, cuánto pagar, cuánto me deberían pagar. Yo realmente no creo mucho en las leyes de mercado. Yo creo que realmente hagas lo que hagas, tenés que olvidarte un poquito también del mercado. Olvidarte porque este es un país particularmente de crisis cíclicas económicas, con lo cual toda la vida que yo recuerde de mi tiempo siempre está, no dejes este trabajo, no dejes este cliente porque cuidado con el país. No, yo no pienso eso. Creo que realmente uno tiene que ponerse un valor, tener la absoluta certeza de que uno está ni sobrevalorándose, ni disminuyéndose, ni al revés, pero creo por sobre todo es que te vendas como realmente sos y que no mires al de al lado. Yo particularmente les digo en mi experiencia, tanto cuando trabajaba en las redacciones, en canales de televisión, en productoras de televisión o más ahora que tengo un emprendimiento hace ya casi 10 años, no miro ni miré cuánto ganaba el otro, cuánto gana la agencia que está cotizando. Quizás sea realmente un extraño en este universo, no lo sé, pero a mí me funcionó. Es decir, yo valgo lo que yo creo que tiene que valer este trabajo que tengo para ofrecer, o este servicio que tengo para dar, o esta nota que tengo para escribir. Y la verdad, no tengo idea de lo que pasa exactamente en el mercado. Entonces, a mí a veces me dicen, bueno, pero sos caro. Yo qué sé si soy caro. ¿Y quién dice que soy caro? ¿Desde qué lugar me estás diciendo que soy caro? Yo ofrezco, lo que ofrezco lo voy a ofrecer siempre con una convicción de que voy a hacer bien lo que quiero, lo que me están proponiendo o lo que voy a ofrecer. Entonces, por eso digo a veces, creatividad, mercado, yo me corro un poquito de estas leyes que tanto quizás abruman a cada uno a la hora de elegir un valor. También lo veo como receptor, ¿sí? Es decir, muchas veces veo los currículum que me llegan, digamos, de manera espontánea o cuando convoco porque tengo una necesidad de buscar a alguien. Me llama mucho la atención a mí ver cuál es el valor que se pone esa persona. Es decir, especialmente me llama la atención cuando son valores o muy arriba, de lo que para mí es muy arriba, o muy abajo. ¿Por qué esa persona se pone muy arriba o se pone muy abajo? Por ahí, a ver, no tengo mucho tiempo para hacer un análisis cuando miro un currículum desde el punto de vista psicológico, psicosociológico, pero sí, la verdad, que a veces me sorprende cuando veo una persona que se pone un valor muy alto y digo, bueno, a ver, quiero investigar, quiero entender por qué esta persona se pone ese valor. O al revés, ¿no? Entonces, creo que, en definitiva, también ser creativo es ser creativo en tu vida. Yo creo que si vos llevas una vida que no condice con lo que vos querés ofrecer,
me parece que hay una unidad. Es decir, algo así como si yo te podría preguntar cuánto paga alguien de tus seres queridos o de tus amigos, ¿cuánto pagaría por vos? ¿Cuánto pagaría por vos? ¿Qué me dice? ¿Qué pregunta? Claro, pero es una unidad, somos una unidad. Entonces, acá mis compañeros están hablando y digo, ¿qué pasó? Me está preocupando. ¿Cuánto pagaría, no sé, alguien cercano, no? Y bueno, pero es como una extrapolación a cuánto alguien que no te conoce pagaría por vos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ser creativo es ser creativo en la vida todos los días, hacer algo diferente todos los días. Eso es lo que de alguna manera va a contagiar. Y también pensaba un poco en función también de todas mis experiencias, por ahí de las que podría aportar algún ejemplo, pero tampoco quisiera aburrir, pero creo que más que el valor en plata, en cuánto lo vas a cobrar, a veces está en la oportunidad. ¿Cuál es el grado de tu reacción ante una posibilidad o una oportunidad? Por dar un ejemplo muy breve de muchas etapas que yo pasé de profesional. Siendo productor de televisión, me tocó una entrevista así como medio inesperada con un productor ejecutivo de un magazine olvidable, realmente. Olvidable de la televisión abierta, conducida por una conductora que no voy a nombrar. No la voy a nombrar. No la voy a nombrar. Es muy conocida. Entonces yo dije, entonces me pregunta, ¿y vos qué harías? ¿Y vos qué harías de distinto? Y me tomó de sorpresa. Y ahí dije, la haría bailar rap, que rapee. Me dijeron, ¿cómo que? Es muy bueno. ¿Y quién lo va a escribir? Yo. Digo, que no tenía ninguna experiencia, entre comillas, para hacer este tipo de actividad. Y ahí estuvo esa conductora rapeando en el programa, bajo rating, por supuesto, pero bueno. Pero más allá de eso, yo hice, y me eligieron por qué. Calculo que me eligieron por el momento y la oportunidad de ese momento de esa entrevista. Es decir, yo lo llamaría oportunidad en algo creativo. Nadie me preguntó cuánto quería ganar, nadie me dijo, tenés que ganar esto sí o sí. Entonces, creo que, hay muchas subjetividades respecto a estos temas. Y estoy pensando que otras cosas, muchas, pero me parece, insisto, que ajustarse a la cuestión del mercado es una trampa de la que creo que pueden caer, y ese no es el lugar ni la posibilidad de que ustedes concreten sus sueños. Vuelvo con esto de la creatividad en sus vidas. Creo que en definitiva tiene que ver con los sueños. Lo que estás haciendo es lo que seguramente tenés ganas de hacer, lo que te gusta. Así que seguramente después, en un rato, me acuerdo de alguna otra cosa que se me vaya ocurriendo para plantear o alguna pregunta de ustedes, pero aquí estoy, breve y nada más. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo es el Día del Diseñador? 24. ¿Y putean a quién? Me putean a mí. Bueno, yo contrato diseño de indumentaria, contrato diseño en arquitectura, contrato diseño en comunicación, así que van a tener que lidiar conmigo muchos de ustedes. Entonces, ¿cuánto pago yo? Podría hacerme el bueno y decir que pago maravillosamente. En realidad, yo pago aquello que significa una solución. ¿Qué significa una solución? Significa que me da a mí los instrumentos para que mi empresa siga adelante, pueda vender sus productos, se desarrolle en el mercado, genere rentabilidad y a la empresa le vaya bárbaro, desde los accionistas hasta sus empleados. Mi vínculo con el diseño me parece que es una introducción que puede servirles. Yo empecé en el negocio de la indumentaria hace más de 30 años y en aquel momento la industria de la indumentaria lo que hacía era, los dueños de empresas, de comercios, de lo que empezaban a hacer las marcas argentinas, era viajar al exterior con 2 valijas muy grandes, volver con 4 valijas más grandes todavía,
trayendo prendas de todas las marcas americanas, de Estados Unidos y de Europa, y copiar esas prendas y hacerlas acá lo más rápido posible y venderlas al mejor precio posible. Poco a poco eso se fue desarmando, se fue requiriendo de otras cosas, la gente empezó a conectarse, a viajar, ni hablo todavía de internet, hablo simplemente de estar un poquito más informada de lo que pasaba en el mundo, con lo cual se me prende la lamparita, a mí y a algunos centenares de miles más, diciendo, bueno, espera, esto de traer prendas, desarmarlas y hacerlas acá me parece que ya no da para más. Entonces incorporo una diseñadora. En aquel momento la empresa tenía unas 300 personas. Una diseñadora. Este fue el momento revolucionario de mi empresa, incorporar a una diseñadora al equipo. Y así comenzó, cuando describían que mi primera etapa fue con la marca Caro Cuore. Caro Cuore tuvo una diseñadora, que incluso estuvo varios años sola, haciendo un poquito de mirar lo que pasaba en el mundo, haciéndole un toquecito para acá y tratando de vender y desarrollar algo que debo decir en su momento fue una revolución innovadora, porque aunque sea una sola diseñadora, lo que en aquel momento hizo Caro Cuore era diferente, no solamente lo que había en el mercado en la Argentina, sino que incluso bastante diferente lo que existía en el mercado internacional. Mi segunda etapa fue estar con una empresa que se llamaba Vitamina, que se llama Vitamina, después de vender Caro Cuore. Vitamina ya tenía un equipo de diseño, tenía una jefa de diseño, y ya eran 4 o 5 personas. La cantidad de artículos que se diseñaban era muchísimo más amplia, más compleja, el mercado ya había madurado, estamos hablando de los 90 ya, la otra etapa es en los 80, con lo cual ya el equipo de diseño tiene una entidad y la UBA ya nos había dado las primeras tandas de diseñadores de una carrera que hoy se desarrolla mucho, obviamente también en la Universidad de Palermo, y empezaba a haber un cúmulo de chicas formadas en la primera y segunda tanda con muchísimo talento. Algunas pudieron hacer sus marcas, otras desarrollaron dentro de compañías, pero ya el equipo de diseño tenía un rol y una importancia determinante. Estoy ahora en la tercera etapa, ya hace 14, 15 años, donde no solamente contraté una diseñadora, no solamente tuve un equipo de diseño, sino que me asocié a una diseñadora. Entonces, fíjense ustedes la evolución durante estos 30 años de aquella pequeña aporte de diseño dentro de una compañía a entender que yo podía tener de socia a una diseñadora, por supuesto, obviamente talentosa, la conocí, entendí que tenía un estilo, un concepto, algo para desarrollar distinto a lo que había no solamente en el mercado argentino, recién hablábamos de lo que era el estilo, el concepto, algo que sea trascendente y diferente, y terminó gratamente socio de Jazmín Chevar. Con esa introducción empezamos a meternos un poquito en cómo funciona el equipo de diseño. Justamente hoy a la mañana estaba reunido con Jazmín, que volvía de sus vacaciones con los chicos, y estamos hablando del equipo de diseño. Estoy hablando del equipo de diseño de indumentaria, porque también están los de marketing, bueno. Y hablamos un poco de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, yo le recordé a Jazmín algo que pasó hace muchos años atrás. Yo me asocié con ella en el 2002. En el 2004, Jazmín tenía alrededor de 20 y pico de años y se me acerca y me dice, no, Claudio, yo estoy desesperada, no, escuchame, quiero hablar con vos. Yo necesito pendejas acá adentro. Dice, bueno, imagínense que yo la miro y le digo, espera, pendejas sos vos, espera, ¿de qué me estás hablando? O sea, no, yo necesito a alguien que me movilice. Porque yo estoy en este negocio y ya hacía ya 7, 8 años, yo necesito tener gente al lado mío que también me cuestione, me movilice y me proponga. Entonces, ¿qué es lo que un empresario, cómo paga un empresario el diseño? ¿Cómo se valora el diseño? Yo en mis equipos lo que valoro primero es la capacidad de generar cosas nuevas y valoro mucho la capacidad de cuestionar, de proponer. Lo que diría que hay que erradicar dentro de una empresa es el statu quo, es esto ya funcionó, esto yo ya lo hice, esto lo repito, me quedo cómodo y ahí repito una y otra vez la fórmula. Entonces, recrear nuestro equipo de diseño, siendo obviamente Jazmín la conductora, es empezar a buscar esa gente que esté siempre requiriendo, buscando, tratando de encontrar variantes nuevas, en un desafío que es
impresionante, que es una marca como Jazmín Chevar, que tiene un estilo definido y que es intocable, hay que reinventarla sin cambiar el estilo. Esto es mucho más difícil que hacer moda, porque la moda cambia cada 6 meses, entonces es fácil recrear algo nuevo. Pero cuando vos tenés un concepto y un estilo y que eso se realimente sin perder el concepto central, eso sí que realmente desde el punto de vista de diseño es muy difícil. Es muy fácil hacer moda, muy fácil hacer moda. Es muy difícil sostener un estilo. Yo también hago un poquito de coaching. Yo tengo un grupo que me ayuda en la comunicación, que son dos chicos muy jóvenes y muy talentosos, que a veces yo me propongo conseguirles clientes, trabajan conmigo hace 6 o 7 años, y los tengo que coachar. Y acá se da un poco lo que planteaban ustedes, o sea, ellos van a una entrevista y no tienen las herramientas para decir cuánto valen, qué son, como ese valor que decías vos, ¿no? O sea, ¿cuánto pongo? ¿14.000 o 50.000? O sea, ¿cómo se determina esto? Entonces yo miro un poco a mi alrededor y yo tengo un arquitecto que desarrolla el concepto de nuestros locales, que yo le aviso 60 o 90 días antes, mira, voy a abrir un local en Santiago de Chile. Bueno, dejá que yo lo trabajo. Muy bien, pasan 2 semanas, 3 semanas, lo llamo, Pablito, ¿cómo estás? Sí, estoy trabajando en el tema. Pasan 2 semanas más, todavía no lo tiene, entonces me voy al estudio, me siento con él y le digo, bueno, espera, mostrame lo que estás haciendo, porque el tiempo va avanzando. Entonces abro una carpeta que no tenía más de 3 anotaciones, no más de 3. Entonces le digo, espera, a ver, armemos el plano. ¿Qué estás pensando vos con respecto a este local? Porque ya los tiempos se agotaron. Entonces empieza a dibujar, empieza a armar, y la columna está acá, lo mueve para acá. Y el tipo me dio un local superlativo. Realmente es un monstruo, me cobra muy caro, que termina siendo muy barato, porque lo hace muy bien. Entonces, yo no mido el tiempo que le dedicó Pablo al desarrollo de lo que yo le estaba pidiendo. Yo mido si lo que me dio me sirve a mí en los objetivos de la empresa. Y cuando mido el trabajo de los diseñadores en moda, en indumentaria, en gráfica, estoy midiendo qué resultado me da. Porque las fórmulas, yo creo que ustedes se van a defraudar de que si pensaban que venían aquí y le decíamos cuál era la forma de cobrar, pero realmente los veo mal, muy mal. Jazmín saca un producto, ¿y a qué precio lo va a vender? ¿Cómo se pone el precio? ¿Es por la tela que utiliza, por el tiempo que nos llevó, por el packaging, por el envío? O sea, realmente, en el fondo, el precio tiene que ver con que la gente está dispuesta a pagar por ese producto. Es muy difícil establecer desde el costo, desde el tiempo, sino aquello que ese producto da que diferencia al resto y que la gente está dispuesta a pagar. Resumiendo un poquito el tema para pasar a nuestra querida señorita que está al final. Yo pienso que tiene que haber mucho convencimiento, que tiene que haber siempre un sentido de provocación. Creo que no se puede salir al mercado sin saber de los valores que uno tiene. Creo que tiene que trabajar muchísimo en lo que es desarrollar la autoestima de lo que uno está dispuesto a proponer. Creo que esto requiere un entrenamiento. Creo que la planilla Excel es determinante, hay que saber hacerlo, pero también hay que saber hacer cómo transmitir, cómo convencer. En el fondo también el diseñador está vendiendo algo, ¿sí? Que como toda venta después se tiene que corroborar en el verdadero valor que tiene ese producto. Gracias. ¡Wow! ¡Qué desafío! La única mujer y después de semejante panel me queda tratar de decir algo interesante. Así que lo que voy a tratar de hacer es de inspirarlos un poco. Porque realmente tenemos la creatividad. Yo no me siento muy diseñadora, ¿no? Soy diseñadora porque estudié diseño en la UBA, me gradué en 1989, les cuento así muy rapidito mi historia. Hiperinflación, caos, me fui a vivir a Brasil, trabajé en Brasil en la empresa más importante que incluía todos los diseños juntos, gráfico industrial, todo menos fashion, que se llama Cauduro Martino, aprendí muchísimo y me agarró el corralito en Brasil, Color de Melo, se llevó todos mis ahorros, porque soy una visionaria, quiero que lo sepan.
Me vine a Argentina, empecé a trabajar en agencias de publicidad, trabajé en el diario La Nación. En algún momento tuve un quiebre con el diseño y dije, lo mío no es diseño, marketing. Me metí en el departamento de marketing del diario La Nación, me fue muy bien. Y cuando me estaba yendo tan bien que me ascendían, dije, no, yo no quiero trabajar para otro, quiero tener mi propia empresa. Abrí mi estudio, SRP, Communication and Brand Design, en ese momento se llamaba Diseño y Comunicación, y la verdad que vi todo el tema de diseño, no como diseño, sino como comunicación. Yo me englobé en el paraguas de la comunicación. Trabajamos muchísimo, en un momento me di cuenta que no sabía demasiado, que la verdad que la facultad de diseño capacita para ser empleado, para trabajar para otro y para que le digan a uno lo que tiene que hacer. Y a mí todo eso no me gustaba, y entonces hice un máster en comunicación institucional, me fue bien y de ahí empecé a abrir otros caminos. Al tiempo también me di cuenta que no sabía nada, empecé de nuevo, hice un máster en marketing en la Universidad de Salvador y después en la Universidad de Nueva York. En todo ese tiempo mi empresa iba creciendo, se iba consolidando, hasta que ¡pac! Soy una visionaria. Todos los ahorros de la compañía se me llevó el corralito en el 2001. Y digo, a una persona que le agarren, y joven todavía, ¿no? Digo, 2 corralitos en tan poco tiempo, y realmente era una cosa devastadora. Totalmente depresivo. Ahí teníamos realmente un problema. Nosotros trabajamos, esto business to business, el cliente, el famoso cliente. Nuestros clientes en general, todas grandes compañías, nos debían muchísimo dinero porque ellos ya sabían que esto venía hace muchísimo más tiempo que nosotros. Nosotros en esa época teníamos una cosa romántica de no presionemos por los pagos, que no nos vean muy comerciantes, que queda feo. Y entonces acumulamos una deuda hacia nosotros realmente impresionante, más lo que se llevaron los bancos. Me voy a cambiar de micrófono. Más lo que se llevaron de los bancos fue realmente complicado. Y fue ahí en el 2001 que decidimos abrir una sucursal en Miami. Entonces, me fui con mi valija, mis cosas. Y además teníamos bastante estructura en Buenos Aires, lo cual era complicado porque teníamos gente, teníamos poquito trabajo. Nos debían mucho dinero, ese dinero nos debían, no valía nada, nosotros al mismo tiempo teníamos deuda y además no podíamos hacer algo que en este país es complicado, que es reducir la estructura cuando hay menos trabajo, porque teníamos que pagarle a la gente para que se vaya, pagarle recursos que no teníamos, había que inventarlos. Entonces era fundirse, que siempre es una alternativa, presentar la quiebra e irse, o buscar otro horizonte. Con los poquitos recursos que nos quedaban, que básicamente eran muy simples, yo digo 3 pilares, nuestro equipo, nuestros empleados y nuestro network y nosotros mismos, nuestros clientes que nos recomiendan y que tienen realmente apreciación por nosotros. Nosotros hoy este año vamos a cumplir 25 años y tenemos clientes de 25 años, realmente se genera ese buen rapport, y nuestra reputación. Y con esas 3 cositas, que yo las llamo pelotas, y porque teníamos pelotas, abrimos una oficina en Miami. Fue duro, empezamos como pudimos, fuimos reconectándonos con clientes, casas matrices de nuestros clientes en Argentina, y empezamos a prosperar poquito a poquito, ¿no? Todo esto que les cuento es muchísimo menos glamoroso de lo que suena. La verdad que yo lo escucho y digo, suena wow. Y no es tan wow, es mucho esfuerzo, es pico y pala, es realmente trabajo impresionante, pero la oficina de Estados Unidos nos abrió un panorama ya más global a nivel regional. Y en el tiempo terminamos trabajando para campañas de repente para toda Latinoamérica, o campañas en Europa, o de repente haciendo comunicación en el sudeste asiático. O sea, cosas que realmente desde la plataforma de Argentina nos resultaban muy poco probables. Yo hoy pienso que si empezara todo de nuevo, me gustaría ser Drescher, y si empezara todo de nuevo, porque creo que parte de nuestro problema es que pensamos mucho en la palabra cliente, y en realidad si yo empezara de cero hoy, para inspirarlos y para transmitirles algo, pensaría mucho más en el consumidor final, porque nosotros trabajamos en lo que es business to business. Y business to business es realmente complicado, porque uno está trabajando con una empresa
que tiene una serie de parámetros y de sistemas y que tiene que ser rentable y que tiene que una cantidad de cosas. Realmente me parece que también es un desafío mucho más importante trabajar para el consumidor final, porque en definitiva el consumidor final tiene otra flexibilidad con el precio. Yo tengo un precio pautado con un cliente y a veces lo tengo que mantener por años. Y si quiero cobrarle más bien que me busque otro cliente. Y esa es un poco la realidad. En cambio, en el consumidor uno tiene cierta flexibilidad para ir modificando el precio y para ir tanteando prueba y error qué es lo que va sobre mi producto. Creo que por alguna razón a los diseñadores nos formaron para hacer diseño y poco para gestionar. La verdad es que no sé, hoy yo creo que la facultad es medio como el secundario de hace 50 años. Con todo respeto, uno tendría que también hacer otras cosas, irse capacitando. Creo que gestión, si uno quiere ser emprendedor, sería el módulo 2 de diseño y que no todos tenemos que emprender, uno puede hacer otras cosas. Pero sí pienso que a los diseñadores nos han un poco encasillado y que hay mucho mundo por adelante, mucho mundo para descubrir con nuestra creatividad. En todo lo que es moda, pero hay un terreno impresionante para crecer. En lo que es gourmet, en la comida, nuestro país digamos, que produce alimentos, hay muchísimo valor para agregar con creatividad, pienso yo, a los productos alimenticios y ahí realmente ser rentable en lo que es nuestra profesión, en la medicina, hoy las nuevas tecnologías, el 3D, la sublimación, las tecnologías, si los diseñadores no las aprendemos, o los creativos, ¿no? Otro lo toma y hace Frankenstein. Eso es un poco lo que yo siento que, digamos, los puedo transmitir, inspirarlos un poco a, bueno, abramos la cabeza, hay que hacer otras cosas. Yo, de verdad, hoy si empiezo de nuevo, quiero ser él, porque él tiene algo, él tal vez le diría al revés, pero que mide el valor de su creatividad punto a punto, día a día. ¿Sabe cuánto se vendió? ¿Se vendió o no se vendió? ¿Esto se acepta o no se acepta? Lo acepta el cliente si al final estamos creando para otros, no estamos diseñando para el mercado. Entonces, me parece que por ahí nosotros tenemos una brecha para crecer. Yo identifiqué como unas 7 formas de hacer dinero como creativo, ¿no? que se las comparto. A mí me sirve a veces tenerlas en la cabeza, pero la más fácil, desde que el mundo es mundo, es hacer un producto y agregarle un markup y venderlo a lo que al mejor postor, a lo que el mercado pague, digamos, porque ahí yo le pongo precio a mi creatividad. Una de las esto de que el mercado le pone precio, Jorge hablaba y a mí me daba mucha risa, porque me sentí muy identificada. Yo haría este trabajo gratis, todos los días de mi vida, porque lo amo. Y esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Nos gusta tanto hacer esto que nos olvidamos de cobrarlo, no pasa nada. El problema es que si no lo cobramos no es sustentable y no lo vamos a poder hacer el mes que viene o el año que viene o en el otro año y vamos a terminar trabajando en algo que nos va a hacer muy infelices, ¿no? Hoy estaba en un cliente que tenía un cartelito que decía, ¿qué tomas para ser feliz? Y abajo decía decisiones. Y es un poco cierto eso, ¿no? Nosotros tenemos que realmente enfocarnos en que si realmente somos creativos y si esto es lo nuestro y si lo queremos hacer y si queremos hacerlo por el resto de nuestras vidas, tenemos que hacer que esto sea como posible y sustentable. Entonces, para mí, el tema de trabajar hacia el consumidor final y generar un producto de 1000 maneras, porque no necesariamente yo tengo que ser una empresaria que hace un producto final, pero digamos, creo que ahí es donde la creatividad tiene más chances de ser paga. Obviamente que uno puede trabajar por proyecto, nosotros en general trabajamos por proyecto. Los proyectos tienen este problema, se estiran y mi valor hora se licúa, entonces bueno, es complicado trabajar por proyecto. Yo trabajo mucho en Estados Unidos, donde los clientes me preguntan ¿cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale tu hora? Y hay que saber decirle, hay que decirle, mira, la hora de esto vale esto, la hora de... Porque son un poco las reglas del mercado. En Latinoamérica nunca escuché a alguien que quiera pagar por hora.
es la realidad. Entonces, bueno, eso es también. Otra forma, digamos, es trabajar con un mix, ¿no? El cobrar un royalty por algo, el cobrar un copyright por una creatividad, por un diseño que uno hace, por un artwork, por lo que sea, también es una forma de cobrar la creatividad muy, muy tangible y que me parece que es también de las que más me interesan, ¿no? Digamos, y esto en algunas ramas de la creatividad, esto es muy fácil, los músicos tienen clarísimo que cobran por cuántas downloads de canciones, por cuántos CDs vendieron. Yo escribí un libro hace años y todavía me llega el cheque periódicamente de mi copyright. Yo cobro el 10% del precio de tapa. El libro vale creo que 12 euros y yo cobro 1.2 de cada libro que sé. Y me llega el resumen. Y la verdad que me gusta cobrarlo, me resulta mucho placer, aunque sea mucho o poco, siempre es menos que el esfuerzo, yo creo, en un punto, y además uno tiene que confiar mucho en con quién armó esa relación de tener un copyright. Bueno, también es otra forma. Yo creo mucho en los concursos, por ejemplo, cuando están bien organizados. Es una forma de ganar dinero y de poder hacer sustentable la profesión. Nuestra agencia ahora fue seleccionada por la Ciudad de Madrid como una de las agencias para trabajar el branding de la ciudad. Y nos presentamos en un concurso internacional donde se presentaron creo que 200 y pico de agencias. Y decidimos participar porque nos parecía un concurso muy transparente. Primera fase, se presentaron credenciales. Nos eligieron 20. Segunda fase, nos están pagando para presentar nuestras ideas. Tercera fase, nos hicieron hacer un ajuste sobre nuestras ideas por las cuales no vuelven a pagar. Cuarta fase, van a elegir con cuál de estas 20 agencias van a trabajar. O sea que, digo, si nos eligen estamos fantásticos. Si no nos eligen, sabemos que estamos en esa liga y a ese nivel, o sea, nos medimos, pero no perdimos nada, cobramos por nuestro trabajo. Aprendimos muchísimo, viajamos a Madrid, la pasamos bien, o sea, también una parte de ser sustentable como creativo es poder ver el mundo, poder abrir un poco la cabeza y poder ver cosas distintas, poder medirse con otros creativos, con otras agencias. Pienso que en un punto es algo para lo cual uno tiene que tener un excedente de caja en lo que produce, en lo que factura, en lo que crea, porque es un poco la sal de nuestra realimentación. Nosotros tenemos que poder hacer eso. Tenemos que poder viajar y ver qué se hace en otro lugar. Tenemos que poder comprar un curso online y entender algo diferente. Tenemos que poder tener tiempo libre para ver las vidrieras de Jazmín Chevar, por ejemplo. Y eso creo que tiene que ver con la sustentabilidad de lo que nosotros hacemos, de lo que nos gusta. Y otra forma de ganar dinero, que la descubrí hace muy poquito, pero digamos que en algunos lugares del mundo funciona, son los famosos grants. No sé si alguien sabe lo que es un grant, pero se los cuento así muy rapidito. Grant es un dinero disponible que grandes compañías, o a veces el Estado, o a veces determinadas fundaciones tienen para distintos tipos de proyectos. Y uno como creativo puede querer hacer un proyecto X, supongamos un libro de lugares especiales de Buenos Aires, y ese proyecto tiene un valor, pero a nadie le interesa demasiado y nadie lo va a pagar. Y tal vez uno encuentra, digamos, y para eso hay que ser bueno con el Excel, con el PowerPoint, con un montón de papeles, de certificados y cosas, alguien que sí tiene un dinero disponible para hacerlo. Nosotros ahora, la ciudad de Miami-Dade nos dio un grant para hacer un proyecto. Y estamos felices porque es la primera vez que recibimos algo de arriba, por decirlo. En general somos de los que pagamos impuestos y no de los que recibimos nada. Y digo, pará, esto también existe. Y empezando a un poco a ver cómo es el tema, y compañías muy grandes, no sé, de repente FedEx, Hewlett Packard, Coca-Cola, que tienen fondos disponibles para grants, para proyectos, para cosas que tienen que ver en general con la creatividad, con cosas que no son sustentables, que de repente sustentables en cuanto al negocio, ¿no? A que van a dar una rentabilidad. Entonces ahí digo, ahí es como que en mi cabeza dije, bueno, un creativo puede ganar dinero de todas estas maneras. Lo importante, y tal vez digo, por lo que les cuento todo esto así, como un pantallazo un poco de mi vida, un poco de lo que yo veo, de cómo trabajo, es que si uno realmente ama esto,
y es lo que yo veo muchas veces, uno tiene que poder sostenerlo en el tiempo. Y este es el gran problema que tienen todas las disciplinas creativas y un poco soft. Es que empezar es muy fácil, meterse en las carreras es muy fácil. La realidad, como decía Jorge Piazza, muy poquita gente termina ejerciendo la profesión, de la forma que sea, porque no todos tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que acá estamos en una mesa de colegas que realmente todos hacemos cosas distintas, y seguramente en el auditorio todos hacemos también, atacamos esto desde distintos lugares, pero no frustrarse, ser feliz, poder hacer lo que a uno le gusta. Cuando la vocación se te transforma en un karma, y se te transforma en algo en contra, yo creo que hace gente muy feliz y muy resentida. Y ahí está el resentimiento con el cliente. Y en esto coincido, el cliente va a pagar según lo que le rinda. Uno gana por lo que le hace ganar a los demás. Es así de sencillo. Si yo hago algo genial, que va a hacer que él gane mucho dinero, y me va a tener que pagar, porque va a querer que yo haga genial 2 veces, y si no me pago suficiente, yo voy a decir que no. Y es así. Entonces, en un punto nosotros tenemos que sacarnos esa bronca de que los clientes nos imponen cosas. Una de las cosas que les quería decir muy rapidito es que, por suerte, tengo un socio que piensa y que, digamos, algunas veces frena las cosas a tiempo. Nuestros primeros clientes fueron las editoriales. Nosotros llegamos a trabajar para todas las editoriales de la Argentina. Claro, porque uno cuando empieza dice, ¿dónde hay mercado? En Estados Unidos abre un libro que es el anuario del mercado para los diseñadores, el anuario del mercado para el arte, y dijimos, las editoriales hacen tapas de libros, vamos a ir a verlos porque ellos nos van a contratar. Y es verdad, nos contrataron, yo debo haber hecho personalmente más de 1000 tapas de libros, interiores, pósters, etc. Y un día mi socio me siente y me dice, ¿sabés cuánto nos cuesta cada tapa de libro que hacemos? Y yo digo, ¿cómo nos cuesta si me pagan? Y digo, no, nosotros somos una estructura, tenemos empleados, mirá la linda oficina que tenemos, bueno, se paga esto de expensas, mirá el software, esto, lo otro, y resultó que por cada tapa de libro nosotros le estábamos pagando a las editoriales para hacerlo. Esto les estoy hablando de principios de los años 90. La editorial nos decía, te pago esto por tapa, esto si tiene de solapa, esto si tiene tal cosa, esto si tiene tal otra. Y la verdad que para alguien que no está en los números es muy cómodo que te digan tu lista de precios. La realidad es que perdíamos dinero a lo loco y éramos infelices porque no parábamos de trabajar. Yo no tenía un minuto ni para respirar. Una época que la recuerdo que una vez necesitaba un par de zapatos y le pedí a mi mamá que vaya y me los compre. Les dije las características porque no tenía el tiempo de ir al Alto Palermo, que queda a 1,5 cuadras de mi oficina. Entonces, digo, es una cosa que no es sustentable. Entonces, si les puedo transmitir de algo de todo esto es, busquen su manera. Pero si esto realmente, la creatividad, el diseño, las habilidades proyectuales es lo de ustedes, traten de hacer lo que sea sustentable, que lo puedan sostener en el tiempo, porque lo que para mí es éxito no es lo mismo que es para él, ni lo que es para él. Seguramente para todos es diferente, pero por lo menos hacer algo con lo que podamos vivir el resto de nuestros días, formarnos y podernos seguir capacitando con el excedente de caja que nos tiene que quedar de lo que hacemos. Bueno. ¿Cómo se podría hacer para estimular la creatividad en un equipo de trabajo? ¿Estimular? ¿Escuché bien? Yo fui un gran estimulador, creo. En serio. Me funcionó malísimo. Confundí mucho. No sé si la pregunta me la dirigiste a mí. No sé si soy el indicado. Yo cuando estimulé confundí mucho a mi equipo porque me tomó la mano, me tomó el brazo, el codo, el hombro, todo. Los tuve muy... Es más, voy a hacer referencia a situaciones vividas parecidas a la de Silvina. Cuando vinieron momentos duros del país y tuve que reducir la estructura, todos aquellos que eran mis grandes amigos dejaron de ser amigos y me empezaron a plantear cuestiones con abogados. Pero me estoy yendo.
Yo creo que los equipos de trabajo en diseño no es difícil armar equipos estimulados, no es difícil. Creo que el primer punto tiene que ver con el rol de una persona en particular, que es aquella que esté llevando la gestión. Porque la creatividad va a funcionar bien si la persona que intercede con el cliente ordena las cosas. O sea, si hay un orden muy preciso, un entendimiento claro del trabajo que se está haciendo, o sea, si se interpreta bien el problema y la creatividad se pone en virtud de la solución, el equipo va a funcionar perfecto. Ahora, si empezamos con el prueba y error porque esa faceta está mal realizada, entonces el cliente empieza a decir, esto no me gusta, se desmoraliza todo, y hay veces que sabemos que eso llega a cuestiones casi patéticas en el trato, que te responden cosas que decís, no me puede estar diciendo esto. Bueno, el origen de todo eso son malos procesos anteriores y son responsabilidad nuestra, por lo cual te diría que si el proceso de gestión previo está bien hecho, el equipo creativo va a funcionar maravillosamente. No va a haber ningún problema.